Buen día. Vamos a explicar la semana número 1 de las actividades de prácticas del lenguaje. Como ya les escribí, estas actividades sí son obligatorias porque tienen que ver con la unidad 1 y las tendríamos que tener todos hechas y entregadas. El eje de la unidad 1 son los relatos tradicionales. Lo que ustedes tienen acá es un poquito de teoría sobre los relatos tradicionales y acá arriba dice teoría para copiar en tu carpeta. O sea que eso lo tienen que tener copiado ahí. Si lo quieren imprimir, no está mal, pero lo ideal es que lo tengan copiado. Bien, el primer texto que tenemos para trabajar se llama El destierro de Susana Hugo. Bueno, los relatos tradicionales, como bien tienen acá, son parte del folclore de una zona específica. Por otro lado, también tienen la particularidad de que pasan de boca en boca, de generación en generación, de que no siempre vamos a tener la misma versión. Se van a fijar que en el que tenemos acá es una versión de Franco Baccarini, ¿sí? Y es parte de la cultura china. Por otro lado, también se parecen a los mitos y a las leyendas, que después tenemos un mito para la clase que viene, y no están ubicados específicamente en un tiempo, sino que es un tiempo no ubicable, pero sí que tiene que ver con el inicio de la historia. También tienen ahí un mito, una leyenda, la diferencia entre mitos y leyendas. Van a tener incluidos dioses, alguna criatura mitológica. La idea es que ustedes lean este pequeño texto, ¿sí? Y respondan lo que está en rojo. Siempre las actividades les van a aparecer en rojo para que ustedes las puedan ubicar con mayor facilidad. Eso por un lado. Después tenemos características del texto narrativo que también son para copiar en la carpeta. Son imprimibles, pero no les van a quedar bien, así que copienlas en la carpeta que va a quedar más lindo, arman un cuadro. Por un lado tenemos lo que tiene que ver con la estructura. Esto es pura y exclusivamente repaso, ¿sí? Todo texto narrativo tiene una introducción, un nudo y un desenlace, ¿sí? Y estas partes siempre van a aparecer por ahí, no en el orden que están acá mencionadas, pero sí pueden aparecer mezcladitos o pueden tener algo que se llama in media res cuando aparece a partir del conflicto, ¿sí? O en otros casos también aparecen a partir del desenlace y se van contando las diferentes cuestiones hasta llegar a qué dio origen. Si se fijan acá, externa dice que divide el contenido en capítulos, en cantos, en partes, en tratados, en secuencias. Y después la interna, que son los elementos de la narración. Los elementos de la narración los tenemos todos por acá, ¿sí? Acá tenemos la definición, ¿sí? Que habla de algo que es contado o lo que les pasó a unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado o específico. Los personajes acá tienen, sí, que son los elementos fundamentales, porque si no tenemos personajes no tenemos texto narrativo, no tenemos a quién le pasen esas cosas que nosotros estamos contando, narrando. El protagonista, sí, pero también hay otros arquetipos, sí, que tienen que ver con otra clasificación, como por ejemplo los del relato maravilloso. Protagonista, antagonista, después aparecen otros elementos que tienen que ver con el objeto de deseo, pero también el personaje ayudante. Elementos que conforman la narración, que están aquí. Narrador, que es quien nos va a contar qué está pasando. Después el espacio, que también es conocido, el espacio y el tiempo, que son conocidos como el marco narrativo. El espacio le suma importancia a la narración, que es importante para el desarrollo de las distintas acciones. El tiempo, si es un tiempo real, ficticio, en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, un texto de ciencia ficción. Tenemos los tipos de narrador, la tercera persona, que sería el omnisciente, que todo lo sabe, la primera persona, que es el narrador protagonista, y la segunda, que propone un desdoblamiento del yo. En general nosotros tenemos el narrador omnisciente, ¿sí? El testigo y el protagonista, que son los que más trabajamos, porque el de segunda persona no lo trabajamos demasiado, o por lo menos no se trabaja en tercero, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, desde la tercera persona tenemos el omnisciente, que lo sabe todo, y el testigo, que sabe lo que vio o le contaron. Y después la primera persona, que es el narrador protagonista, que cuenta lo que le pasó a él mismo.
Por otro lado, los receptores, ¿sí? Que son posibles. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir un texto, o los autores en general escriben un texto, pero no saben a cuántos van a llegar, a cuántos destinatarios. Uno puede suponer un destinatario y puede suponer una posible lectura del texto, pero después resulta que no, que nada que ver, que termina cambiando todo, cambiando la historia, cambiando lo que se lee como literatura en un momento histórico. Entonces, algo que fue escrito con otro fin termina siendo leído como literatura. Para la actividad 2 tienen el jaguar, que es un pequeño texto, un pequeño mito, que es de, no lo tienen escrito acá, pero de Eduardo Galeano. Y acá tienen en rojo las actividades, que son las que tienen que resolver para esta semana. Como tenemos clase 2 días a la semana, los días lunes y miércoles con un curso y los días lunes y viernes con el otro, vamos a tratar de que para la semana que viene ya tengan resuelto esto, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda me mandan un mensajito.